Bien, buenos días a todos. Bienvenidos otra vez a la clase de química de 10º grado. El día de hoy pues vamos a trabajar con el tema reacciones químicas. Vamos a ver qué es una reacción química primero y cuáles son los tipos de reacciones químicas y cómo vamos a identificarlas. Primero vamos a hablar un poco acerca de qué es una reacción química, que veo aquí que está duplicado esto. Bien, una reacción química es cualquier proceso en el que los átomos o las moléculas o los iones de una sustancia se transforman. Las moléculas y los iones, vamos a ver, permítanme, solo estoy dándole a lo que están entrando. Bien, cuando hay una reacción química, los átomos o moléculas de una sustancia pues se reorganizan para dar lugar a lo que son átomos o moléculas o iones de otras sustancias distintas. Las sustancias que se modifican en una reacción química se denominan reactivos. O sea, las sustancias que entran al inicio en una reacción, las que se van a unir para formar un compuesto final, se les denomina reactivos, y las sustancias que se originan a partir de estas dos, de los 2 o 3 o 4 o los que sean reactivos, se denominan productos. Bien, en una reacción química no hay una pérdida de sustancias, ni de átomos, ni de electrones, ni nada. O sea, todo lo que entra en una reacción química debe salir al final en un producto. Entonces, eso está relacionado con la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, cuando se transforma, se tiene que transformar con la misma cantidad de átomos iniciales, deben estar presentes en el producto final. Lo que pasa es que en algunos casos, pues, no podemos observarlo debido a que algunas sustancias se vuelven volátiles y otras no. En el caso de cuando venimos nosotros y le ponemos fuego, por ejemplo, a una hoja de papel, que sería una reacción química debido al calor, entonces lo que pasa, queda solamente ceniza al final, ¿verdad? Si nosotros pesamos esa ceniza, vamos a ver que pesa menos de lo que pesaba la hoja de papel. Entonces, la gente puede tender a pensar que en ese sentido, pues, la materia se desapareció. Lo que pasa es que las sustancias cambian de forma y... Permítanme que andar cuidado ahí con el agua. Entonces, las sustancias químicas que quedan en la ceniza básicamente son átomos de carbono, que son los átomos más pesados, mientras que los átomos de hidrógeno y de oxígeno forman vapor de agua o forman moléculas de oxígeno o solamente de hidrógeno y son expulsadas a la atmósfera debido a que esos átomos por sí solos son más livianos y tienden a formar gases. Entonces, tenemos acá algunos tipos de reacciones, por lo menos las más comunes, que tenemos la de síntesis, la de descomposición, las reacciones de doble desplazamiento simple, que vamos a ver más adelantito en qué consiste cada una de ellas. Bien, ahora, en una reacción química, esos de acá serían los reactivos, o sea, las sustancias iniciales, en este caso, pues es manganeso y es oxígeno. Entonces, estas sustancias iniciales se combinan entre sí para formar un compuesto que se le llama producto. El producto tiene que tener la misma cantidad de átomos que estaban inicialmente en los reactivos. Aquí vemos que hay 2 átomos de manganeso y tenemos 2 de oxígeno. Al final se forman 2 moléculas de óxido de manganeso. Estas 2 moléculas, cada una tiene solamente un oxígeno y un manganeso, por eso es que tiene 2 acá. Este 2 multiplica a toda la molécula acá, ¿bien? Multiplica al manganeso y al oxígeno. No es como en este caso. En este caso, el subíndice solo multiplica al oxígeno. Quiere decir que en esta molécula hay 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Mientras que en este caso de acá, este coeficiente lo que hace es que multiplica a los 2 por igual. Es como que hubiese un paréntesis acá
como que hubiese un paréntesis acá que los rodeara a los dos, y en ese caso, pues este número multiplica a ambos. Y en este caso, vamos a ver que esto es una reacción de síntesis. En el caso de la reacción de síntesis, vamos a ver, esta es la característica principal. Vamos a ver que tenemos dos reactivos, dos o más reactivos, y van a formar un solo producto. Aquí tenemos manganeso y tenemos oxígeno, y formaron óxido de manganeso. Pero esto es un solo producto. Ahora, tenemos otro ejemplo acá. Tenemos un átomo de carbono más dos átomos de oxígeno que se combinan para formar lo que es dióxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono es una sola molécula. Entonces, vemos acá, tenemos un reactivo, dos reactivos y tenemos un solo producto. Esta es la característica de las reacciones de síntesis. Cuando hablamos de síntesis, estamos hablando de transformar. Entonces, cuando estamos haciendo transformar, combinación, entonces combinamos estos dos elementos para formar un solo elemento. Ahora, ¿esto cómo se lee una reacción química? Una reacción química se lee de la siguiente forma. Tenemos dos átomos de manganeso más una molécula de oxígeno, forma, o esto se le llama produce. Esta flechita se lee como produce dos moléculas de óxido de manganeso. ¿Alguna consulta con respecto a eso? No. Bien, entonces aquí hay otros ejemplos. ¿Me decía alguien? No. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de combinaciones o de reacciones de síntesis. Tenemos un metal más oxígeno, un óxido metálico, un no metal más oxígeno, forman óxidos no metálicos, metal más no metal, una sal, un óxido metálico más agua forma un hidróxido y un óxido no metálico más agua forma un oxiácido. Ahora, reacciones de descomposición. En las reacciones de descomposición pasa lo contrario a las reacciones de síntesis. Vamos a tener un solo reactivo que se va a descomponer en varios productos. Puede ser uno, dos, pueden ser dos, tres o cuatro o cinco, dependiendo de qué tan grande sea la molécula. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, si le aplicamos un poco de calor, produce lo que sería óxido de calcio más dióxido de carbono. Bien, entonces aquí vemos que tenemos un solo reactivo que produce dos productos, ¿correcto? Entonces ahora miremos la cantidad de átomos que están presentes en esta molécula. Tenemos un calcio, un carbono y tres oxígenos. Aquí vemos un calcio, un carbono y uno más dos serían tres oxígenos. Entonces aquí vemos que la molécula, la cantidad de átomos que estaban presentes en la molécula inicial, pues son los mismos que están en los productos finales. Pues, y aquí tenemos otro ejemplo, tenemos el óxido de mercurio. Tenemos dos moléculas de óxido de mercurio. Esta, si le aplicamos calor, pues vamos a producir, se va a separar el oxígeno del mercurio y vamos a obtener dos átomos de mercurio de forma pura, mientras vamos a tener dos átomos de mercurio de forma libre y vamos a obtener gas de oxígeno, que sería oxígeno molecular. Y eso sería. Entonces, la característica de las reacciones de descomposición es que vamos a tener un solo reactivo que va a producir varios, dos o más productos. ¿Consultas hasta ahí? No. No. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las reacciones de desplazamiento simple. En el caso de las desplazamiento simple, ahí tiene este desplazamiento simple porque hay dos tipos de reacciones de desplazamiento. Hay una que es desplazamiento doble y esa que es la desplazamiento simple. Entonces necesito que observen acá. Vemos aquí que tenemos, está explicado con letras para que sea un poco más sencillo de entender. Tenemos la A que está sola acá y tenemos esta molécula que está formada por B y C. Y esta molécula, mediante alguna reacción o simplemente ponerlas juntas, vemos que la B aquí está sola y vemos acá que la A se combinó con la C. Entonces, ¿quién desplazó a quién en esta reacción? Vemos que aquí la A desplazó a la B y se unió a la C, quedando al final el producto como producto B sola
y vemos que la A queda combinada con la C. Esto sucede en las reacciones químicas cuando tenemos sustancias que son más reactivas que otras. Más adelantito vamos a ver un ejemplo de cómo sucede eso y por qué sucede. Necesito que tengan a mano su tabla periódica. Bien. Ahora que ya tienen en la mano su tabla periódica para que veamos un ejemplo con la tabla periódica. Ajá. Bien, con su tabla periódica, imaginemos que en el caso de, si ustedes recuerdan, primero va escrito el metal y luego el no metal, ¿verdad? O el elemento positivo y luego el elemento negativo. Es una molécula, ¿sí? ¿Sí o no? Participen, cipotes, para que sepan que están atentos. Bien, entonces, en una molécula primero se escribe el elemento positivo y luego el elemento negativo. O sea, primero, si es un metal y un no metal, primero iría el metal y luego el no metal. Entonces, ¿en qué condiciones podría este de acá, que sería un metal también, desplazar a este otro metal? Imagínense que en esta molécula tuviésemos una molécula donde tenemos, agregamos lo que es litio, que es el elemento número 3, y esto de acá tenemos combinado potasio, por ejemplo, con cloro. Entonces, en el caso del potasio, si se fijan ustedes en la tabla periódica, está más en la misma columna del litio, solo que un poco más abajo. ¿Lo pueden observar? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? En el caso del litio, supongamos que eso de acá, la A, es litio. Y este de acá, la B, es potasio. Entonces, si nos fijamos en la tabla periódica, el litio es el elemento número 3, ¿verdad? Ajá. Mientras que el potasio es el elemento 19, pero están en la misma columna. ¿Bien? Sí. Quiere decir que tienen características similares, pero si nosotros combinamos una molécula que tenga potasio y lo combinamos con litio, el litio, como está más arriba, es un elemento más reactivo, o sea, es más brusca las reacciones con litio que con potasio. Entonces, el litio, debido a su característica más reactiva, viene y separa al potasio de esta molécula y se queda él combinado con el no metal. Esta es una reacción de desplazamiento. El litio desplazaría el potasio y al final el potasio quedaría solo sin posibilidad de volverse a unir a la C debido a que el litio es más reactivo. ¿Correcto? Y aquí vemos un caso similar, nada más que en el caso, esto sería en el caso del no metal. Supongamos que la A es un no metal y la C es un no metal. Entonces supongamos que en el caso de la A es flúor, que es el elemento 9. Y la C es bromo, el elemento 35. Entonces, dependiendo de qué tan arriba esté el elemento que vamos a unir a esta molécula, entonces va a ser la reacción. Como el flúor es más reactivo que el bromo, entonces al mezclar flúor con esta molécula que contiene bromo, el flúor va a desplazar a lo que es el bromo y se va a unir al metal, como lo vemos acá. Bien, claro eso. Sí, profe, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces aquí vemos un ejemplo entonces de cómo sucedería esto. Aquí tenemos zinc y tenemos hidrógeno y tenemos cloro. Tenemos cloruro de hidrógeno aquí en esta molécula. Y entonces tenemos que hay dos moléculas de cloruro de hidrógeno y tenemos una de zinc. Si se fijan ustedes, el zinc, en el caso del hidrógeno, es bien sencillo separar hidrógeno de cualquier sustancia debido a que la cantidad de electrones que posee y la cantidad de resistencia que ejerce a mantener los compuestos es bien limitada. Entonces, generalmente siempre que tengamos hidrógeno y lo mezclemos con otra sustancia, pues simplemente va a ser desplazado el hidrógeno. Entonces, vemos aquí que el zinc, combinado con el ácido, con el cloruro de hidrógeno, va a desplazar al hidrógeno y se va a combinar él con el cloro. Bien. Entonces, aquí tenemos un átomo de zinc, que es este mismo átomo de acá, y tenemos dos moléculas de cloruro de hidrógeno, eso haría que hayan dos hidrógenos y dos cloros, ¿verdad? Entonces aquí vemos los dos hidrógenos
Y aquí vemos los dos cloros, bien, combinados con el zinc. Entonces aquí, ¿quién desplazó a quién? El zinc desplazó al hidrógeno. Y esto sería entonces un desplazamiento simple. Luego tenemos acá otra molécula, tenemos sodio combinado también con, y vemos aquí esta molécula de agua. En el caso de la molécula de agua, pues va a venir y el sodio va a desplazar al hidrógeno otra vez y se va a formar lo que es hidrógeno molecular y se va a formar también hidróxido de sodio. Bien, dos moléculas de hidróxido de sodio. Teníamos dos átomos de sodio acá. Aquí están, dos átomos de sodio. Este 2 multiplica al sodio y multiplica a este OH también. Y aquí habían dos moléculas de agua, lo que quiere decir que habían 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, aquí tenemos entonces 2 hidrógenos acá y aquí solo hay uno, pero como este 2 multiplica al hidrógeno, entonces aquí serían 2, serían los 4 que ya tenemos acá. Y tenemos el oxígeno, que aquí hay, este 2 también multiplica el oxígeno, entonces sería 2 por 1, 2. Y teníamos 2 acá en la molécula de agua, entonces quedan completos ahí. ¿Bien? ¿Entendieron? Claro. Ok, ahora vamos a ver una reacción de desplazamiento doble. En las reacciones de desplazamiento doble, se hace un doble desplazamiento, lo que quiere decir que ambas sustancias se desplazan a sí mismos. Ambas sustancias desplazan, tenemos dos sustancias acá, tenemos dos reactivos. En el caso de estos dos reactivos, pues que no lo veo como un buen ejemplo. Vamos a ver acá. Aquí tenemos, sí, aquí será mejor. Aquí tenemos entonces dos moléculas de nitrato de plata. Dos moléculas de nitrato de plata combinadas con lo que sería sulfuro de hidrógeno. Y vamos a ver que tenemos al final acá sulfuro de plata y tenemos también dos ácido nítrico. En el caso de esta molécula, pues vamos a observar qué fue lo que pasó. Vemos acá que en el caso del azufre, desplazó al nitrógeno, al nitrato, desplazó al nitrato. Pues aquí tenemos un desplazamiento. Aquí en esta molécula tenemos un desplazamiento. Vemos que el azufre desplazó al nitrato. Y luego aquí adelante vemos que en el caso del hidrógeno, pues está combinado con el nitrato. Entonces aquí ya tenemos un doble desplazamiento donde vemos que este pasó para acá y este pasó para acá. ¿Bien? Claro esto. En el ejercicio anterior, si se fijan acá, el elemento desplazado quedó solo, ¿verdad? ¿Sí? Quedó solo. Mientras que en este hubo una recombinación. Se combinó este con este de acá, y este se combinó con este de acá. Bien. Ahora vemos aquí otro ejemplo, donde vemos ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, y vemos también hidróxido de sodio. Al final vemos que queda el cloruro de sodio y una molécula de agua acá. Entonces, ¿quién desplazó a quién acá? El sodio desplazó al hidrógeno y luego el hidrógeno se combinó con lo que fue el oxígeno para formar la molécula de agua. Y ahí tenemos el doble desplazamiento. ¿Preguntas ahí? No. Ok, entonces vamos a hacer un resumen. Tenemos reacciones de síntesis. Serían varios productos forman un solo producto. Perdón, varios reactivos forman un solo producto. En el caso de las de descomposición, un solo reactivo forma varios productos. O sea, un solo reactivo se descompone y forma varios productos. Luego las de sustitución simple, donde vemos que en el caso de un elemento desplaza a otro y ese elemento desplazado pues queda libre. Y en el caso de las de doble sustitución, vamos a observar que elementos pasan de una molécula a otra y ningún elemento queda libre, simplemente se reorganiza. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio de acá. Aquí vemos varias reacciones y vemos los productos y vamos a determinar qué tipo de reacción es. Entonces, vamos a ver.
Aquí tenemos, recuerden que estos de este lado, los que están hacia la izquierda serían los reactivos y los que están hacia la derecha serían los productos. Entonces, aquí tenemos ¿cuántos reactivos? 3. 2. Ah, no, 3. No. 2, 3. A ver, Vuelve a esto repetir es la pregunta, profe, mejor. ¿cuántos reactivos hay a este lado? 3. A ver. 3, bien, y no está el número, Y ¿no? antes que no, nada. Y a este lado ¿cuántos productos hay? 1. 2. 2. Dos, ¿verdad? Uno acá y otro acá, ¿verdad? Exacto. ¿Y aquí cuántos reactivos hay? 1. 2. Uno, correcto. 1. Ah, vieron, Solamente va, hay estoy prestando atención. Solamente hay uno, que es el... ¿cómo se llama? Que es el clorato de potasio. Esto que vemos acá es clorato de potasio y el clorato de potasio se descompone para formar dos productos. Entonces, esta es una reacción de descomposición. Esta la voy a hacer yo. Ay, 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 ay. Es una reacción de descomposición. Ahora, la siguiente. ¿Qué tipo de reacción es esta? De unión. Mm, Cerca, nada, nada, lejos. Ajá, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman estas reacciones? ¿Cuántos reactivos hay acá? 2. Dos. Dos. ¿Y productos? Hay 1. Solo 1. hay uno. Cuando hay dos productos, Exacto. dos reactivos y un solo producto, ¿qué tipo de reacción es? Compuesto. Compuesto. Póngala. Ahí, profe. Ahí, explíquela. Dos Síntesis reactivos. o composición. O combinación. Síntesis. Combinación sería, profe. Entonces le vamos a poner de síntesis. Ok. La caja gata. Por favor, Diana. Ok, sería una reacción de síntesis. Listo. Ahora, esta de acá tenemos, veamos lo que está sucediendo acá. Tenemos nitrato de mercurio y tenemos cobre. Y luego acá tenemos nitrato de cobre y tenemos mercurio. ¿Qué tipo de reacción es? Descomposición, creo. ¿Cómo, profe? De desplazamiento. Desplazamiento, pero ¿desplazamiento cuál? ¿Desplazamiento qué? Simple. Correcto. Es ¿Por qué desplazamiento simple, estimado? Si nos puede ayudar. Ok, bien. Para que lo memoricen y eso recuerden, por favor, presten atención, concéntrense. En un desplazamiento simple vamos a ver que un elemento va a desplazar a otro elemento y ese otro elemento va a quedar libre. Entonces aquí vemos el cobre que va a desplazar al mercurio y el mercurio va a quedar libre, mientras que el cobre va a estar combinado con el nitrato. Entonces va a ser nitrato de cobre y mercurio. Bien, entonces ese es un desplazamiento simple. Ahora, en un desplazamiento doble, vamos a ver que había una molécula acá y otra molécula acá, y algunos elementos de esta molécula van a pasar acá y otros de los elementos de acá van a pasar a esta de acá. Y no vamos a observar que ningún elemento va a quedar solo. Siempre va a haber una recombinación de moléculas. ¿Entendido? Esta de acá, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de reacción es esta? Aquí vemos cloruro de hidrógeno y vemos hidróxido de sodio. Al final vemos cloruro de sodio y vemos agua acá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tipo de reacción es?
Desplazamiento doble. Es una reacción de desplazamiento doble, correcto. Debido a que vemos acá que en el caso del sodio va a desplazar al hidrógeno. El hidrógeno desplazado se va a combinar con este OH para formar una molécula de agua. Y aquí vemos al sodio que se combinó con el cloro. Entonces esta de abajo es una reacción de desplazamiento pero doble. Desplazamiento doble. Ok, esta reacción de acá abajo, ¿qué es? ¿Qué tipo de reacción es? ¿Cuántos reactivos tiene? A ver, ¿cuántos Dos. reactivos hay? 2. ¿Y cuántos productos? 1. 1. ¿Qué tipo de reacción es? De síntesis. Descomposición. Correcto, de síntesis. Es una reacción de síntesis. La reacción de síntesis tiene 2 reactivos, o 2 o más reactivos y un solo producto. A ver, aquí qué tipo de reacción es. Tenemos, ¿cuántos reactivos hay acá? 1, Solamente 1. ¿Cuántos productos? 2, Entonces, ¿qué tipo de reacción es? descomposición. Descomposición. Descomposición, correcto. Ahora, aquí tenemos zinc y vemos acá sulfato de ácido sulfúrico. Entonces, en el caso del ácido sulfúrico, luego lo vemos que queda sulfato de zinc y tenemos acá hidrógeno molecular. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Desplazamiento simple. Desplazamiento simple, correcto. O desplazamiento simple o sustitución, se le llama a veces, sustitución simple. Ok, desplazamiento simple. Esta de acá, con solo verla, ¿qué tipo de reacción es? Vemos acá que tenemos ácido nítrico y tenemos hidróxido de potasio. Al final vamos a tener nitrato de potasio y agua. ¿Qué tipo de reacción es? Desplazamiento doble. Desplazamiento doble, correcto. Ahora, aquí tenemos carbono, oxígeno y luego dióxido de carbono. ¿Qué tipo de reacción es? Síntesis. Correcto, síntesis. Y la última, que sería una de Desplazamiento simple. simple, Doble. doble, correcto. ¿Por qué doble? Vamos a ver por qué doble. Tenemos zinc combinado con oxígeno acá y hidrógeno con cloro. Al final quedamos cloro y zinc, o sea, este se combinó con este y vemos agua acá. Entonces el oxígeno se combinó con este hidrógeno. Es un desplazamiento doble. ¿Listo? Bueno, hipótesis, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya solo nos quedaban 2 minutos. Entonces, recuerden que los videos se suben a plataforma. Anoche les mandé los videos que estaban pendientes. Si los revisaron. Cualquier otra cosa, pues pueden escribir o pueden descargar la información ya sea de YouTube o de Slingshare. Bien, hasta la próxima. Nos vemos.